Me llamo Ricardo Peña, ex oficial de la Policía Federal, y durante 20 años investigué casos de narcotráfico, secuestros y redes de corrupción en el norte de México, pero jamás estuve tan cerca de lo inexplicable como aquella mañana, que recibí la orden directa de mis superiores, desplazarnos a la zona del silencio, un paraje ubicado en el desierto de Mapimí, donde las señales de radio y celular desaparecían sin explicación. El objetivo oficial, indagar sobre secuestros de migrantes y vigilar supuestos campamentos de cárteles. Sin embargo, al pisar ese suelo arcilloso y rasposo, supe que había otra verdad oculta, tejida con silencio impuesto y sombras que nunca veía. Nuestro convoy cruzó la carretera 30 en el kilómetro 133, donde un letrero amarillento advierte: prohibido fotografiar o filmar instalaciones militares. A pocos metros, casas abandonadas de técnicos de la NASA se derretían entre nopales y mezquites. Tuve acceso a planos secretos, túneles subterráneos y viejas instalaciones de la CEMAR que, según la versión oficial, servían para experimentos climáticos y de telecomunicaciones, pero las antenas y los generadores nunca funcionaban. Ni mis radios portátiles ni las radios de la patrulla emitían más que estática. Era como si un campo magnético hubiera borrado toda frecuencia humana. La noche de nuestro primer campamento, instalados en el límite del polígono prohibido, viví el primer fenómeno insólito: pulsares de luz en el cielo, formando patrones geométricos que desafiaban toda lógica astronómica. Varios compañeros juraron haber visto un ovni triangular flotando sobre las dunas, emitiendo un zumbido grave. Por orden del comandante, no mencionamos nada en el informe oficial. Se nos advirtió que hablar de fenómenos equivalía a filtrar secretos de alto nivel, y que ese expediente quedaría en un cajón clasificado como Operativo Vórtice. A partir de entonces, comencé a recabar testimonios de viejos pobladores y de ex militares retirados que vivían en la ranchería más cercana. Hablaban de prisiones clandestinas donde desaparecían disidentes políticos y de reuniones secretas entre miembros del ejército y agentes de inteligencia extranjera. Se rumoraba que dentro de la zona del silencio existía un centro de investigación encubierto llamado El Refugio, donde se experimentaba con energías electromagnéticas y con sujetos humanos para comprobar supuestas habilidades psíquicas. Mira, entrenamiento policial me enseñó a distinguir la farsa de la evidencia, y durante semanas rastreé huellas humanas recién abandonadas, grabé en infrarrojo movimiento en las instalaciones clausuradas y recogí muestras de suelo con anomalías radiactivas. Pero cada vez que regresaba al cuartel de Arteaga, mi informe era desestimado y calificado como contenido no verificado, hasta que una madrugada encontré un sobre sin remitente en mi casillero. Dentro, fotografías nítidas de una base subterránea iluminada por luces verdosas y un mensaje escueto: deja de preguntar o no volverás a salir de allí. Ese fue el punto de inflexión que me obligó a tomar una decisión: continuar la orden, guardar silencio y acatar, o revelar la conspiración que se ocultaba tras la falacia de la zona del silencio. Elegí el peligro de la verdad. Renuncié a la Policía Federal, recopilé todo el material clasificado que pude rescatar, y me retiré a un refugio rural, consciente de que cada paso en falso pondría en riesgo mi vida y la de mi familia. Si quieres conocer los secretos más oscuros del refugio y descubrir cómo desenmascaré la conspiración, suscríbete al canal y déjame tu comentario sobre qué detalle te impactó más. Tras renunciar a la Policía Federal, mi obsesión por exponer la verdad me llevó a organizar un plan de infiltración en las instalaciones de El Refugio. Con la ayuda de un ex técnico de comunicaciones militares que contacté bajo cobertura, obtuve un mapa parcial de los túneles y las cámaras subterráneas. Según la información filtrada, existían al menos 3 niveles de corredores. El primero albergaba generadores de pulso electromagnético que anulaban señales. El segundo, laboratorios de contención. Y el tercero, celdas de aislamiento psicológico donde ocurrían los experimentos más controvertidos. Equipado con cámaras compactas de visión nocturna y grabadoras de audio ocultas, ingresé al desierto en un vehículo modificado con blindaje.
ligero. Dejé el punto de partida junto a un acantilado que domina el Valle del Nazas, ocultando el auto entre rocas y arbustos. Desde allí, seguí el cauce seco de un arroyo que, según el mapa, conducía a la entrada camuflada de un conducto de ventilación sellado con rejillas metálicas. Con paciencia y herramientas improvisadas, logré retirar las láminas de acero sin hacer ruido y acceder al primer pasadizo oscuro. El aire dentro era frío y cargado de estática. Avancé cerca de 20 metros hasta encontrar una bifurcación. Tomé a la derecha, descendiendo por una escalera metálica resbaladiza, hasta llegar al nivel 1, donde un zumbido constante indicaba la presencia de los generadores de pulsos. Vi enormes bobinas de cobre y paneles electrónicos cubiertos de indicador. Esa tecnología, me percaté, no solo afectaba la señal externa, sino que generaba pulsos capaces de inducir mareos y náuseas a quien permaneciera demasiado tiempo en la zona. Continué sigilosamente a un pasillo adyacente hasta alcanzar el nivel 2, marcado en los planos como laboratorio de contención. Allí encontré puertas herméticas con mirillas de cristal reforzado. A través de una de ellas, vi a sujetos encapuchados con batas blancas, manipulando un aparato similar a un electroencefalógrafo conectado a la cabeza de un hombre atado a una camilla. Susurros entrecortados revelaban conversaciones en inglés y castellano. Los científicos discutían la capacidad de activar sinapsis latentes en voluntarios sometidos a pulsos electromagnéticos, con la esperanza de generar habilidades telepáticas o de percepción remota. Mi cámara registró a uno de los prisioneros, un campesino del poblado de Santa María del Oro, identificado en sus documentos como Caso 47. Su rostro mostraba confusión y dolor. En un descuido del personal, capté fragmentos de audio en los que mencionaban cobertura legal y acuerdos de confidencialidad firmados bajo amenaza. Comprendí que las víctimas eran reclutadas bajo promesas de curación de enfermedades o de beneficios agrícolas, pero luego convertidas en conejillos de indias para experimentos de control mental. Con el pulso acelerado, descendí otro tramo, de escalera hacia el nivel 3, donde el ambiente se volvía aún más opresivo. Las paredes estaban revestidas de paneles acolchados y cámaras de observación apuntaban a pequeñas celdas individuales. En una de ellas, vi a una mujer descalza, sentada en cuclillas, murmurando una letanía en náhuatl. Su voz resonaba contra los muros de goma y, a través de la ranura de la puerta, percibí un olor a desinfectante mezclado con cedro y resina. Desactivé momentáneamente los sensores de movimiento con un imán resistente y grabé su testimonio. Me dijeron que hallarían mi espíritu, pero lo perdí en la oscuridad. Esa declaración me heló la sangre. La conspiración no solo perseguía utilidades estratégicas, sino que experimentaba con la identidad y la fe de prisioneros de origen indígena, violando todo derecho humano. Mi cámara, fuera de mí, captó el reflejo de un guardia en la puerta opuesta. Comprendí que debía marcharme antes de ser descubierto. Retrocedí con cuidado, guardé las grabaciones y, al llegar al nivel 1, sorteé los pulsos electromagnéticos que exigían caminar con una distancia precisa de las bobinas. Al salir al exterior, respiré aire frío de madrugada. Mis piernas temblaban, pero en mi memoria llevaba el testimonio de la mujer, los planos de los generadores y las imágenes de Caso 47. Sabía que la verdad debía trascender, pese al riesgo de represalias. Guardé la tarjeta de memoria sellada en un tubo resistente y emprendí el regreso al refugio. Si quieres conocer la reacción del gobierno y de los cárteles ante mis revelaciones y cómo sobreviví a las amenazas, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué te impactó más de esta infiltración? Suscríbete para descubrir más sobre la conspiración real en la zona del silencio. Al regresar a mi refugio con las grabaciones de El Refugio, supe que estaba en la mira de poderes invisibles. La primera reacción vino en forma de un correo cifrado: sabemos lo que viste, entrégalo o te arrepentirás. En los días siguientes, recibí llamadas sin número de origen, silencios al otro lado de la línea, y un dron furtivo que sobrevoló mi tejado hasta que lo hice estallar con un rifle de precisión.
comprendí que el enfrentamiento ya no era solo contra el Estado o los cárteles, sino contra un entramado mixto de intereses gubernamentales, agencias secretas y poderosos clanes criminales. Decidí entonces divulgar un adelanto en un portal de denuncias anónimas. Subí fragmentos de audio donde los científicos de El Refugio admitían la manipulación mental de pobladores indígenas y la colaboración de altos mandos militares. Al instante, la plataforma sufrió un ciberataque masivo y mis datos de acceso fueron anulados. Por una semana me mantuve incomunicado, cambié de teléfono y contraté un servidor VPN en un país europeo. Mi familia, aterrada, me pidió que abandonara todo, pero mi convicción era férrea, la verdad debía hacerse pública. Mientras tanto, los cárteles locales comenzaron a circular rumores. Ricardo Peña trabaja para la inteligencia yanqui, cooperó con el narco para desprestigiar al ejército, está aliado con sectas extraterrestres. Esa campaña de desinformación buscaba aislarme socialmente, quebrantar mi reputación y sembrar desconfianza en los testimonios que había recopilado. Incluso mi antiguo casco de la Policía Federal fue exhibido en redes sociales, adulterado para verse ensangrentado y mancillado. El verdadero peligro llegó cuando me emboscaron en la carretera rumbo a Durango. 3 camionetas sin números me cerraron el paso. Me interceptaron hombres encapuchados y armados. Pensé que era mi fin, pero utilicé un dispositivo de pulso electromagnético casero, inspirado en lo que vi en El Refugio, para inutilizar sus radios y bloquear la marcha de sus camionetas eléctricas. Aproveché el resplandor de explosiones controladas y logré escapar hacia un camino de terracería, dejando atrás los vehículos varados y el eco estridente de sus sirenas internas. Al llegar al poblado de San Pedro del Gallo, me refugié en la casa de un ex compañero de la policía ministerial, quien me ofreció asilo y me ayudó a reclutar testigos dispuestos a declarar. Un sargento retirado que vio instalación de jaulas subterráneas, un ingeniero químico que manipuló agentes, neuroestimulantes y la propia prisionera del nivel 3, rescatada bajo identidad protegida gracias a un operativo relámpago. Sus relatos se sumaron a mi archivo y le dieron rostro humano a las cifras covert de Caso 47. Con ese equipo de voces y documentos, contacté a un periodista de investigación en un medio internacional. Juntos preparamos un informe especial, imágenes térmicas de las cámaras subterráneas, fotos de los generadores de pulso y entrevistas en off con los testigos. El día de la publicación, el sitio recibió millones de visitas en horas, colapsando servidores gubernamentales y provocando que la Secretaría de Defensa emitiera un comunicado oficial negando toda operación en la zona del silencio. Sin embargo, el impacto ya era irreversible. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos anunciaron misiones de verificación y la Organización de las Naciones Unidas solicitó acceso total al área. La respuesta clandestina no tardó en llegar. En medio de un debate público, un grupo paramilitar intentó secuestrar al ingeniero químico durante un foro de transparencia. Lograron herirlo en una pierna antes de que interviniéramos con custodia ciudadana. Esa noche, mientras le curaba la herida, me dijo con voz débil: Ricardo, si no rompemos el silencio que ellos imponen, ninguna ley ni institución servirá para protegernos. Sus palabras reafirmaron mi causa. A pesar de las amenazas, ofertas de sobornos, promesas de protección a cambio de abandonar la investigación, e incluso llamadas de altos oficiales advirtiendo un accidente fatal, seguí adelante. Cada nueva filtración venía acompañada de represalias, pero también de respaldo social. Colonos, migrantes y pobladores de la sierra comenzaron a alzar la voz, organizando vigilias ciudadanas frente a la zona del silencio, exigiendo la salida de las fuerzas que operaban en las sombras. Si quieres saber cómo llegué a desenmascarar al último eslabón de la conspiración y cuál fue el clímax de mi lucha, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué parte de esta filtración te impactó más? Suscríbete para no perder el desenlace de esta conspiración real. Con el respaldo de organizaciones no gubernamentales internacionales y el rugido de ciudadanos movilizados, planifiqué el asalto final para desenmascarar al último eslabón de la conspiración, el comandante
en jefe de la base encubierta de la zona del silencio, un general retirado conocido solo como Coronel H. Según mis fuentes, sus oficinas se hallaban en un búnker camuflado bajo una colina próxima al kilómetro 135 de la carretera. La única vía de acceso era un túnel sellado con acero reforzado y protegido por un sistema biométrico que requería huella dactilar y retina para autorizar la apertura. Para vulnerar esa seguridad, contraté a un grupo de hackers éticos que, infiltrándose en la red de contramedidas de la CEMAR, obtuvieron credenciales temporales y un duplicado digital de la huella de ayuda de un teniente cómplice. La operación se fijó para un viernes de luna nueva, cuando la vigilancia aérea se reducía y las patrullas se concentraban en las zonas exteriores. Con un equipo selecto de ex compañeros de la Policía Federal y voluntarios civiles, nos equipamos con chalecos antibalas, linternas de visión térmica y una pequeña arma de pulso electromagnético para neutralizar cámaras y sensores. Entramos en el túnel principal a las 2:17. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el eco de nuestras pisadas sobre el suelo de concreto. Tras transitar cerca de 200 metros, llegamos a una puerta blindada de 3 toneladas. Con el duplicado biométrico, mis colegas activaron el lector de huellas y escanearon la retina del doppelganger digital. La puerta se deslizó con un estruendo metálico, revelando un pasillo iluminado con tubos fluorescentes, salpicado de carteles de acceso restringido y letreros en inglés que advertían de riesgos de radiación de pulsos. Avanzamos con cautela hasta llegar a un salón de control repleto de monitores que mostraban los distintos niveles de la base y cámaras infrarrojas apuntando a los laboratorios. En el centro, tras un cristal blindado, operaban técnicos civiles y militares. En la pared frontal, un gran retrato del Coronel H nos observaba con mirada severa. Detrás de ese vidrio, un agente de élite activó un botón de pánico. Inmediatamente, las puertas del túnel se sellaron, celdas de seguridad cayeron y alertas rojas parpadearon en los monitores. Supe que no había margen de error. Desplegué el pulso electromagnético de corto alcance y, durante 3 segundos, las luces titilaron y las pantallas se ondemaron en estática. Al reactivarse, parte del sistema de seguridad estaba fuera de línea. Mis compañeros aprovecharon la confusión para derribar la cristalera y avanzar al interior. Yo mismo escabullí mi cámara oculta hasta el escritorio principal, donde hallé documentos clasificados con encabezados que mencionaban Proyecto Aurora, experimentos PSI y acuerdos Freeman. Entre los papeles, detecté órdenes firmadas por el secretario de Defensa y memorandos del Comando norteamericano, certificando la colaboración de agencias extranjeras en dichos ensayos. El Coronel H irrumpió entonces, acompañado por 5 soldados de operaciones especiales. Con voz imponente, exigió soltar nuestras armas, pero ya nadie atendía. Mis colegas habían inmovilizado a los técnicos y desactivado las torretas automáticas con precisión quirúrgica. En un gesto desesperado, el general empuñó un arma de fuego. Fue entonces cuando el exteniente, su antiguo subordinado, lo reconoció y, en un acto de lealtad a la verdad, apuntó la pistola al coronel y le ordenó derribar el arma. El barullo fue breve y concluyó con la rendición del alto mando. Con el Coronel H bajo arresto, consignamos en video su confesión. Admitió la creación de manicomios de contención psicológica para indígenas, la manipulación de migrantes, en experimentos de resistencia al estrés y la colaboración con narcofuerzas para trasladar prisioneros sin dejar rastro. También detalló la eficiencia de los generadores de pulso para reprimir voces disidentes y asegurar la impunidad de las operaciones ilegales. A las 3:45 decidimos salir. Con el coronel detenido y nuestras pruebas en mano, sellamos la operación. En el exterior, el cielo nocturno de la zona del silencio parecía más sombrío que nunca. Mientras nos alejábamos por el túnel, el zumbido de emergencia de la base se desvaneció tras nosotros, reemplazado solo por el viento suave que, por primera vez, no nos silenciaba, sino que nos impulsaba hacia la verdad. Si quieres ver el video completo de la detención del Coronel H y conocer los detalles de su confesión,
Suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué te parece más impactante de esta operación secreta? Suscríbete para no perderte el desenlace final y las repercusiones globales de esta conspiración. Tras la audaz detención del coronel H y la incautación de documentos clasificados, el mundo supuso sus ojos en la zona del silencio. En horas, organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron acceso inmediato a la base y liberación de todos los prisioneros. La prensa global, inspirada por nuestras filtraciones, publicó portadas con titulares como "La conspiración de Mapimí al descubierto", "Experimentos secretos en la frontera mexicana". En México, el escándalo sacudió los cimientos del poder. El secretario de Defensa fue removido de su cargo, y varios generales vinculados al proyecto Aurora enfrentaron investigaciones por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos de los pueblos originarios. Las cortes militares, hasta entonces responsables de enterrar estos casos, fueron intervenidas por la Suprema Corte de Justicia, que asignó jueces civiles para garantizar transparencia. Mi nombre, Ricardo Peña, pasó de ser un agente más a convertirse en denunciante valiente. Recibí amenazas de muerte y ataques difamatorios, pero también una avalancha de mensajes de apoyo. Familiares de migrantes liberados, indígenas rescatados y exprisioneros agradecieron públicamente mi labor. Organizaciones de derechos humanos me otorgaron el Premio Libertad y Verdad, y tuve la oportunidad de testificar en la Organización de las Naciones Unidas, donde describí detalladamente los experimentos psicológicos y la manipulación electromagnética que sufrían los detenidos. En lo personal, mi vida cambió radicalmente. Dejé el anonimato y me mudé al extranjero bajo protección de un programa de asilo político. Sin embargo, regresé periódicamente a la zona del silencio para acompañar a las comunidades locales en su reclamación de tierras y reparación de daños. En varias ocasiones, organicé talleres de memoria histórica y fotografía documental, tomando imágenes de los túneles clausurados y de los rostros de quienes, aún con miedo, se atrevieron a contar su verdad. La base de El Refugio fue finalmente clausurada y convertida en un sitio de memoria. En el antiguo búnker subterráneo, activistas y académicos montaron un museo de la conspiración, con paneles interactivos que explican las pruebas forenses, los testimonios en off y las tecnologías de pulsos que se aplicaban. Pueblos originarios plantaron árboles ceremoniales en cada entrada sellada, para que la tierra recupere su silencio natural y para honrar a las víctimas cuyo silencio fue forzado. El legado de esta batalla no se limita a sanciones legales o museos. Muchas instituciones de seguridad y laboratorios militares revisaron sus protocolos de experimentación, incorporando comités de ética y supervisión civil. La Organización de las Naciones Unidas creó una resolución para prohibir el uso de pulsos electromagnéticos con fines de manipulación psicológica y para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables. Asimismo, se firmaron convenios internacionales para erradicar cámaras de aislamiento y métodos de tortura tecnológicos. Hoy, cuando paso frente al monolito conmemorativo erigido en el desierto, una sencilla placa de acero inoxidable grabada, con los nombres de los liberados y las fechas de los rescates, recuerdo las noches en vela, el zumbido de los generadores y la voz firme de los prisioneros que narraban su dolor. Esa misión de ex policía, que comenzó con una orden de cubrir secuestros, termina con una conspiración al descubierto y un mensaje claro: la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra su camino a la superficie. Mi llamado final es para ti, que no permitas que el silencio impuesto se convierta en cómplice del poder. Si te impactó esta historia y crees en la fuerza de la denuncia ciudadana, suscríbete al canal y activa la campana para acompañar nuevas investigaciones. Deja tu comentario contándome cuál revelación de esta conspiración te sorprendió más y cómo crees que podemos mantenernos vigilantes ante el poder. La conspiración en la zona del silencio fue desmantelada. Los responsables enfrentaron la justicia y las voces que antes se apagaban en los túneles subterráneos ahora resuenan con fuerza en foros internacionales.
Esta historia demuestra que, incluso en el corazón de los lugares más impenetrables y bajo el manto del secreto, la determinación de alguien dispuesto a arriesgarlo todo puede abrir grietas en el silencio más absoluto. Hoy la base antes oculta se ha convertido en un símbolo de memoria y vigilancia, un recordatorio de que cada ciudadano posee el poder de cuestionar, denunciar y cambiar el curso de la historia. Que nunca nos confundan el ruido de la censura con el murmullo legítimo de la esperanza. Si esta revelación te inspiró, únete a nuestra comunidad de investigadores ciudadanos. Suscríbete para no perder nuestras próximas indagaciones. Comparte este testimonio y comenta cómo crees que podemos mantenernos alertas frente a las conspiraciones que aún acechan en la sombra. Juntos, podemos convertir el silencio impuesto en un coro de voces libres.